Nos acompaña aquí en el estudio nuestro analista financiero de cabecera, Marcelo Lara. Marcelo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Edgar, como siempre a la orden. Y lo que ya veníamos tratando desde ayer es qué tal si hoy platicábamos justo con el cambio de gobierno los retos económicos que tiene precisamente la nueva administración. Fueron 5 años y 10 meses de esta administración de López Obrador, con sus altibajos, con sus golpes, con enfrentando una pandemia, tal vez con dificultades a nivel internacional con algunas naciones. El tema, creció mucho el tema del nearshoring en cuanto a esta pues se volteó a volver a México. China también depositó o ha depositado económicamente muchos intereses durante estos precisamente 5 años, 10 meses, pero también conlleva muchos retos. ¿Cuáles son precisamente estos retos que tiene el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, en donde Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serán temas fundamentales? Así es, Edgar. Bueno, recordar, si te fijas, el gobierno que termina fue marcado por el tema de la pandemia, que evidentemente fue un parteaguas en el tema económico y financiero de cómo se desarrolló a partir de la pandemia el tema del comercio internacional. Evidentemente México fue uno de los países afectados. A partir de esto, creo yo, México ha tenido ya nuevos retos como país y evidentemente al ser vecinos de los Estados Unidos, pues los retos son mayores. Y a tu pregunta, bueno, ¿qué esperamos del gobierno de Claudia Sheinbaum ahora que ya arrancó? Pues evidentemente el tema económico y financiero creo que sí lo tiene de alguna manera cuesta arriba. Preocupa el tema, por un lado, de Pemex, sigue siendo una empresa que quita mucho presupuesto al gobierno federal cuando no debiera ser así. El gobierno que termina le pasó casi más de 2 billones de pesos para que esta empresa siga de alguna manera operando. Repito, cuando la teoría es que esa empresa sea de alguna manera, debe ser más rentable. Creo que ese será un gran reto de la presidenta, es decir, qué nuevo enfoque le van a dar a Pemex. Evidentemente, y yo te lo decía, el tema de energía renovable, México se tiene que sumar sí o sí a este tema a nivel internacional y creo que por ahí Pemex puede entender que agregarle un brazo en este tema lo puede ayudar quizás a sanar un poco el tema de las finanzas, lo mismo que las CFE, eso lo tenemos con valores entendidos, ¿no? en ese tenor del tema. Otro tema, Edgar, y lo sabemos, el tema de una reforma tributaria que no ha existido en muchos años, una reforma de fondo al tema de cómo se pagan los impuestos en México, si se amplía la base gravable, si se amplía la base que paga los impuestos, si se le da otro tratamiento a empresas que pagan, bueno, que tienen otras dimensiones de operaciones, que creo que sí debiera ser. ¿Por qué? Porque esto va de la mano, y lo digo con preocupación, por el tema de todos los programas de asistencialismo que ha tenido el gobierno en los últimos 6 años y que seguramente, ya lo dijo la presidenta, los va a tener y los va a incrementar y que de alguna manera pues se requieren fondos, se requiere flujo de efectivo para estar pagando esos programas y que se entiende que son las becas, ¿no? Las becas de apoyo a los diferentes grupos de la sociedad en una condición y que al final del día pues tiene que haber un ingreso, ¿no? Entonces, o es ese tema de la reforma tributaria o es el tema de el endeudamiento, hay que decirlo así como tal, ¿no? Desde algunos meses recuerdo que hablábamos de que ya estaba hablándose de la deuda 25, incluso la deuda 26, porque ahorita no es posible pagar tomando en cuenta todo esto que se ha destinado a programas sociales. No quiere decir que sean malos los programas sociales. Se tiene que apoyar a la población y es uno de los compromisos y es uno de los deberes de cada gobierno, independientemente de los colores, pero también de cómo se va distribuyendo o redistribuyendo y cómo señalas esta reforma hacendaria o esta política hacendaria en donde se va a encajar más, dejando de lado tal vez ciertos aspectos o a ciertos sectores para beneficiar a unos u otros, pero finalmente esos recursos que se destinaban o se destinan para diferentes obras, ahora se está yendo en su mayoría a esta parte. Sí, y el problema radica en que seguramente tú puedes o vas a descobijar otras áreas por seguir atendiendo este tema del asistencialismo, porque al final, bueno, pues se entiende que ellos lo entienden como un derecho, ¿no? Pero sí preocupa de dónde se van a tener los recursos, porque además, pues el país no es un tema de asistencialismo, también hay que ver el tema de desarrollo de infraestructura. Hubo de alguna manera grandes obras que sí lo llamaron en el gobierno que termina, que tienen que empezar por generar recursos también. Hay Los que cuales decirlo. todavía no regeneran absolutamente Así es, nada. que es el Tren Maya, la refinería, etcétera. Entonces, al final del día, el aeropuerto, son obras que en teoría tienen o iban a ayudar al gobierno a generar flujo de efectivos recursos, y también creo que es un tema que será asignatura pendiente y que tendrá que tomar la presidenta para que de alguna manera
pueda soportar la mayoría de lo que es el gasto público corriente que tiene un gobierno federal. El tema del nearshoring, como ahorita señalaba, ha dado mucho de qué hablar durante los últimos 3, 4 años, que se ha tomado como un tema de moda, pero es un referente en cuanto a esta relocalización de empresas, en las cuales también buscan el tema de la seguridad. Es algo que ellos necesitan y esto lo ligamos al tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, la cual se llevará en 2026, independientemente, pero va a ser muy distinto si gana Kamala Harris la presidencia de Estados Unidos o bien Donald Trump regresa al poder. Así es, como bien lo dices, vendrá esa renegociación de nuestro tratado para esa relación comercial que hay entre Canadá y Estados Unidos, donde seguramente pues Estados Unidos y más, y lo digo abiertamente, si gana Kamala Harris, va a intentar absorber ya todo ese poderío comercial que tienen, que ha sido también una bandera en las campañas, Edgar, que tienen ellos en Estados Unidos, es decir, no es posible que vengan más productos de México que los que nosotros podemos mandar para allá, ni es posible que las inversiones se sigan quedando en México, ¿no? Evidentemente es un discurso que han traído. Entonces, esa renegociación que van a tener y que tiene que ir preparando la presidenta para cuando llegue ese momento con su equipo, para ver que de alguna manera sea una negociación justa y no desestabilice el tema de las inversiones y los capitales que hay en nuestro país, por así decirlo. ¿Y cómo va a ir respondiendo? Porque es algo, vamos a verlo de lo más inmediato. Queda un mes prácticamente para las elecciones de Estados Unidos, son a principios del mes de noviembre, y en este mes seguramente, sobre todo el candidato republicano, sobre todo, va a insistirse o va a tomarse a México como referente, como estandarte de, miren, es que nosotros, como te señalas, en este mes, ¿cuál deberá ser la postura que tome el gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar esto que deben entender como una estrategia política, pero no por ello puede dejar de desestabilizar económicamente? Sí, creo que tiene que ser muy receptiva, como dices, a los mensajes políticos que van a enviar los candidatos, en particular Donald Trump, porque pues bien lo dices, lo va a tomar como bandera muchos temas. Va a llegar al grado de decir, bueno, tema automotriz, ¿qué más aranceles le pongo? ¿Qué voy a bloquear de México a Estados Unidos? Y evidentemente la presidenta tendrá que responder, tendrá que decir, bueno, cuáles son las áreas positivas que ha tenido este país para que esa industria se haya desarrollado de tal manera, o algunas otras en las que el candidato o la candidata pudieran tocar tema, ¿no? Y bueno, me queda claro que son muchos los retos, es una realidad. Creo que es un país que sí se ha visto mermado después de la pandemia. El nearshoring, si bien es un fenómeno en el que estamos de alguna manera sumados, creo que tiene que empezar a dar ya otra realidad para nuestro país y no centrarse nada más en ciertas zonas geográficas, que creo que es un reto de del próximo secretario de Economía, que pueda permear en más zonas y que realmente ese fenómeno se traduzca en un bienestar social en las ciudades donde se está desarrollando, ¿no? Que al final es lo que creo que se quiere. Pues trabajo también tiene en este caso tanto Hacienda por un lado y también ahora el paquete que tiene Marcelo Ebrard encima para llevar a cabo esto durante este sexenio que ya comenzó. Agradecemos a nuestro analista financiero de cabecera, Marcelo Lara, por acompañarnos aquí en el estudio y estar en el primer día del sexenio analizándolo, y lo cual estaremos haciendo constantemente. Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y en un instante regresamos.